El tema de este mensaje está muy conectado con lo que venimos hablando, pero habla de algo que es fundamental. El llamado de Dios es al servicio. Y ese servicio tiene que hacerse de una manera especial. Por eso el tema de este mensaje es: sirve por amor, con buena conciencia y fe sincera. No lo inventé yo, lo saqué del texto de la palabra. Así que ahora vamos a ir y profundizar en esta verdad. Sirve por amor, con buena conciencia y fe sincera. Aleluya. Sé que esta palabra que Pablo habla aquí, en el pasaje que vamos a leer, es una palabra actual. Si hay algo que ha invadido el mundo es el humanismo, el secularismo, el individualismo. Pero la única herramienta para que como hijos seamos guardados de esas influencias que están por todos lados, que muchas veces nos afectan sin que nos demos cuenta, la única manera es estar ocupados en Dios, sirviendo por amor, con buena conciencia y fe sincera. ¿Están de acuerdo? Bueno, si no están tan de acuerdo con la palabra, yo les voy a animar a que juntos nos podamos poner de acuerdo. Le digo que es importantísimo, ¿no? Cuando veo así de pequeños detalles y empiezo a enterarme de cosas que pasan, digo, wow, Dios es real, sigue dando testimonio de su grandeza, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Es un Dios que está activo. Es un Dios que está activo. El domingo anterior, recordarán, hemos leído en 2 Timoteo 1:3, capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo dice, al principio de ese texto, de ese versículo, dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Bueno, el pasaje que vamos a mirar hoy, Pablo le agregó un concepto equivalente y lo llevó al reflejo de lo que él quería dar a conocer. El pasaje que vamos a leer hoy, Pablo no habla de limpia conciencia, habla de buena conciencia. Es lo mismo. Pero en ese caso, Pablo creyó a través del Espíritu Santo que la palabra importante era buena, referida a la conciencia. El domingo pasado vimos este texto: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Y yo reflexiono en esto: qué bueno y saludable es que cada uno de nosotros, los que ya estamos sirviendo, los que estamos entendiendo que hay un llamado de Dios a servir, qué bueno y saludable es que cada uno de nosotros podamos decir esto en nuestra propia vida. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Y esto vale para todos, los que están activos y sirviendo, los que están entendiendo que hay un llamado y llegará el tiempo de Dios, y esto será una verdad que en nuestro corazón tiene que alumbrar definitivamente. Doy gracias a Dios, a quien sirvo
con limpia conciencia. El domingo pasado yo les decía que Pablo, cuando escribe 2 de Timoteo, manifiesta que la conciencia es un atributo muy valioso. ¿Por qué? Porque nos capacita para hacer la voluntad de Dios. ¿En qué sentido, hermano? En que la voluntad de Dios es que seamos siervos. Entonces, es un atributo muy valioso la conciencia. Ella nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Y lo hace en la única manera en que esa voluntad es colocada en el lugar correcto. Es decir, hacer la voluntad de Dios viviendo rectamente. Y para eso, una conciencia limpia es fundamental. Si vamos a vivir rectamente, necesitamos una conciencia limpia. Es el semáforo que está activado y que funciona con las luces correctas. Verde, amarillo, rojo. No falla, no falla. Mientras la conciencia esté limpia, el semáforo funciona perfectamente. Como lo mencioné el domingo anterior, el asunto de la conciencia no era algo nuevo para Timoteo. Pues un tiempo antes, recuerdan que yo les comenté que según el Timoteo, Pablo le escribe desde la cárcel. Pero ya no era su primer encarcelamiento, era su segundo encarcelamiento, donde estaba ya Pablo pronto para el martirio, como diría uno, para pasar mejor vida. Eso fue 2 de Timoteo. Pero este asunto de la conciencia del cual Pablo habla a Timoteo, allí en 2 de Timoteo, era algo conocido para Timoteo. ¿Por qué? Porque en la primera epístola, conocida como Primera de Timoteo, escrita un tiempo antes, donde Pablo no estaba en la cárcel, había salido de su primer encarcelamiento, y entre el primer y segundo encarcelamiento pasa un periodo de 2 o 3 años en donde Pablo escribe esta carta pastoral y también escribe la otra carta pastoral conocida, que es la carta a Tito. Y allí, en la primera carta, por eso le hablo de que es un asunto que Timoteo podía conocer. En la primera carta, la que escribió cuando estaba fuera de la cárcel, ya Pablo le había dado a conocer a Timoteo cuál es la motivación correcta para servir. ¿Saben que un día, por más que hayamos hecho un montón de cosas, nos hayamos cargado de todas las actividades que nuestras manos podían hacer, Dios no va a juzgar el cúmulo de cosas que hicimos, sino la motivación que nos llevó a servir. Y así en esa primera carta, primera de Timoteo, que es el pasaje que quiero leer ahora, Pablo le habla a su hijo espiritual, Timoteo, acerca de la motivación correcta para servir. Para confirmar esto, vamos a la lectura bíblica de hoy, que está en Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer allí los primeros 11 versículos, en donde la palabra de Dios dice así. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 11. Una recomendación: no se queden con lo que este hombre dice un domingo a la mañana. No es porque yo desconfíe de mí,
sino por el bien de ustedes. Todo lo que ustedes puedan escuchar en una predicación, siempre lo tienen que llevar a un examen riguroso en su intimidad con Dios, mirando a la palabra, afirmando todo lo que Dios a través del Espíritu Santo, no este hombre, Dios a través del Espíritu Santo quiere hablar personalmente en la vida de cada uno de nosotros. Y sepa que en ese sentido yo sé que tengo una gran responsabilidad, porque conforme a todo lo que yo haga sirviendo, un día Dios me va a juzgar y ninguno de ustedes va a poder salir a mi favor. Lo único válido será el testimonio del Espíritu Santo. Y ruego a Dios poder ser hallado en gracia y en misericordia siempre. Leemos allí la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 11. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Esta palabrita a mí me llegó profundo. Pablo no la coloca allí por casualidad. Esa frase significa mucho en todo lo que Pablo le va a hablar a Timoteo a través de Cristo. Y quiero detenerme aquí. Para vos, querido hermano, querida hermana, Cristo, ¿qué es? ¿Es una esperanza? ¿O es una gloriosa realidad? Porque yo leo una palabra que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo aquello que Dios a través del Espíritu Santo ha querido revelar es una gloriosa realidad a través de la experiencia personal que podemos tener cada uno de nosotros con una persona que es viva, es real y está presente, y hoy la vamos a recordar de una manera distintiva a través de estos símbolos. Pablo dice que cada vez que nos reunimos para participar de la copa y del pan, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que esto tiene para la iglesia un valor profético, porque estás anunciando que aquella muerte fue una realidad consumada y que tiene consecuencia en la vida del Hijo de Dios, pero que al mismo tiempo está colocando en él, en su corazón, como el centro de la motivación de su vida, una esperanza viva, y es que ese Cristo que se fue y está en la presencia del Padre es el mismo Cristo que literalmente en persona, en ese cuerpo glorificado, volverá otra vez para levantar a su iglesia. Y por lo tanto, esa gloriosa realidad
que vivimos cada día nutriéndonos de la palabra y siendo parte de Cristo, nuestra propia experiencia, es al mismo tiempo una gloriosa esperanza. Por lo tanto, cuando Pablo habla de Cristo Jesús, nuestra esperanza, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, recuerda, ese Cristo vivo vuelve otra vez. Y entonces Pablo está arrancando esta primera epístola, como podemos notar si comparamos con nuestras casas el principio de 1 Timoteo con el principio de 2 Timoteo, una manera muy similar, prácticamente idéntica. Habla de su apostolado, habla de su llamado, habla de algo que había sido genuino de parte de Dios en su vida, e inmediatamente identifica en el versículo 2 a quién está dirigida la carta. Entonces dice el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. ¿Recuerdan? Ese era el saludo apostólico que Pablo lo utiliza de esa manera cuando habla a Timoteo y luego también con Tito. A la iglesia en general él utilizaba gracia y paz. Pero una carta personal, Pablo quería que no perdamos de vista el valor que tiene la misericordia en nuestras vidas como resultado de la gracia. Y la consecuencia que ella trae es verdadera paz. Así que el inicio de la carta es casi idéntico. Pero luego, desde el versículo 3, Pablo va a empezar a darle a Timoteo instrucciones muy específicas. Y esas instrucciones son realidades espirituales que afectan la vida del cristiano y tienen que estar firmemente establecidas en el corazón para que tengan una realización completa esa realidad espiritual en nuestra vida. Y entonces termino el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3, como te rogué al partir para Macedonia. Es muy probable que Pablo esté escribiendo esta epístola desde un lugar que está al norte de Grecia, conocido como Macedonia en ese tiempo, que te quedaras en Efeso. Es muy probable que Timoteo, cuando Pablo le escribe esta carta, era el líder, el pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Por eso les hablé de lo que hoy pulula en el mundo. La atmósfera espiritual que todo el tiempo nosotros estamos sintiendo está penetrada por humanismo, por secularismo, por individualismo y por todos los ismos que el hombre en su deseo y ambición personal busca hacer florecer, levantar. Es muy importante. Por eso Pablo le dice, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Versículo 4, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar. Y acá es la razón de la instrucción para la iglesia, para cada uno de los hijos, es que fuimos llamados a servir para hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo está diciendo, ocúpate en eso, es importante.
Cuando Pablo, si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que al principio del versículo 3, Pablo le habla a Timoteo en la forma de un ruego. Y eso significa que Pablo le está diciendo, presta atención, porque es importante. En mi corazón tengo el profundo deseo de que estés siempre firmes, de que no te desvíes, de que no te enredes, de que te mantengas puro, a fin de que la instrucción que entregas a la iglesia sea sólida, sin mixtura, de tal manera que el plan de Dios avance con seguridad mediante la fe que proviene de la verdad de Dios revelada. Usted le pregunta a la gente, ¿tenés fe? Sí, cualquiera te dice, sí, tengo fe. ¿Y por qué tenés fe? Bueno, porque voy a mi trabajo y cobro mi sueldito y tengo la posibilidad de comprarme esto y aquello. Está bueno. ¿Por qué tenés fe? Y porque cuando voy a la canilla de mi cocina, abro el grifo y puedo cargar agua y sé que la puedo tomar. Está bueno. Pero la fe, que definitivamente es importante y trasciende barreras, que va más allá de los límites humanos, es otra cosa. No nace del concepto y del entendimiento del hombre. Esa fe no está conectada con el raciocinio, está conectada con un corazón que está completamente rendido ante la evidencia de un Dios vivo que da testimonio día a día de su presencia y una manera manifiesta lo hace a través de la palabra, hablándonos cada día, en todo tiempo, en todo instante. Dios está allí presente. Su palabra es palabra viva y eficaz. Cuando abrimos la Biblia tenemos que saber, al leer cada porción de las Escrituras, que es Dios hablándonos. No es Pablo, no es Isaías, no es Jeremías. Es Dios que en su gran amor y misericordia ha provisto esta bendición para la vida de cada uno de sus hijos, a fin de que la mochila de la vida de sus hijos esté siempre cargada de esa abundancia, de la riqueza que hay en Dios a través de Cristo Jesús. Y ahora, desde el versículo 5, luego de poner la base para la instrucción de la iglesia, Dios va a declarar cuál es la motivación para servir. Ese servicio debe buscar sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios, y para ello es muy importante servir de una manera firmemente establecida en la palabra. ¿Cuál es esa manera? El versículo 5 lo declara. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Se dan cuenta el por qué es tan importante tener en claro cuál es la motivación del servicio? Servir por amor, con un corazón puro, conciencia, como dice allí el apóstol Pablo, buena y una fe sincera. Entonces, para
cumplir con el llamado de Dios al servicio. ¿Qué se necesita? El amor. El amor. El amor. Un amor cuya fuente es un corazón puro. El miércoles veíamos a través de la enseñanza de palabras compartida, hermano, la importancia del amor de Dios cuando está firmemente establecido en el corazón conforme a su pura esencia. Y decíamos ese miércoles compartiendo la palabra, cuán importante es entender el valor del amor de Dios derramado en nuestros corazones, porque cuando nosotros nos comparamos con ese amor, podemos entender que la vara está muy alta. Pero hay una realidad: el amor de Dios fue derramado en el corazón. Así que es una verdad potente de parte de Dios que está a favor de los hijos, porque ese amor quiere manifestarse y expresarse en la vida, en el corazón, en el testimonio de cada uno de sus hijos. Un corazón puro es aquel que busca agradar a Dios. Allí encontramos la fuente de aquel verdadero amor. Un corazón puro que quiere agradar a Dios sin hipocresía ni segundas intenciones. Un amor que se fundamenta en un corazón transformado. Un corazón que, habiendo sido tratado por Dios, fue circuncidado y es cambiado, separado de lo que el mundo constantemente quiere colocar como una ligadura en el corazón del hombre. Mediante la circuncisión, la unión con Cristo, somos separados del mundo. Y nuestro corazón tiene entonces la gran oportunidad de disfrutar, de beber de esa esencia del amor puro que es el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo. Ese amor siempre va a buscar agradar a Dios, sin hipocresía, sin segundas intenciones. Pero al mismo tiempo, el amor tiene que tener como fuente, además de un corazón puro, una buena conciencia. Y por supuesto, está todo interconectado. Porque cuando la conciencia es buena, esa persona siempre en su actitud va a buscar respetar la verdad de Dios. ¿Cuál es la conciencia buena? La que respeta la verdad de Dios. Yo puedo tener un montón de argumentos, pero lo que debe prevalecer en mi vida es la verdad de Dios. Eso genera en mi interior una conciencia buena, limpia, porque ya no vivo de acuerdo a lo que mi alma quiere manifestar como su mejor deseo, sino vivo conforme a aquello que en el plan de Dios tiene definitivamente un resultado excelente, porque nos va a llevar a experimentar esa bendición de Dios en la cual nunca hay un límite. Es una bendición que se desborda constantemente, de borde a borde. Es una bendición que crece y que supera todo lo que el hombre puede imaginar. Pero al mismo tiempo, ese amor tiene como fuente, además de un corazón puro y una buena conciencia que respeta la verdad de Dios, una fe sincera que vive conforme a la verdad de Dios. Así que, ¿cuál es la fuente de ese amor, como dice el apóstol Pablo, que agrada a Dios? Un corazón puro que busca agradar a Dios, pone a Dios
Dios en primer lugar. La primera intención es siempre entender lo que Dios en su perfecta voluntad está queriendo manifestar. Tiene buena conciencia porque respeta la verdad de Dios. Tiene fe sincera porque vive conforme a la verdad de Dios. Y entonces ese amor, como dice el apóstol Pablo allí en el versículo 5, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, nos lleva definitivamente a ser servidores aprobados en Dios, los cuales Dios busca definitivamente. Por eso cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, le habla de una manera específica respecto del servicio de adoración a Dios. Y el Señor le dice a aquella mujer: Dios busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Esto significa lo mismo que Pablo está acá haciendo un claro testimonio de lo que Dios espera. Un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Podemos decir, a partir del contexto en el cual este versículo está colocado, que el corazón puro es aquel que siempre permanece unido, nutrido de la palabra revelada. Esto es de la sana doctrina. Por eso Pablo luego sigue hablando acerca de aquello que no nos conviene. Fíjense lo que dice el versículo 6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, ¿de qué cosas? Del corazón puro, de la buena conciencia, de la fe sincera, permitiendo que otras influencias penetraran en el corazón, supliendo esa necesidad constante del alma de recibir el alimento de la palabra. Pero si otras influencias penetran, puede ocurrir que nos encontremos en una situación de conflicto interior. Por eso, aquí Pablo le lleva a Timoteo a considerar la importancia de permanecer en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Esto se habla mucho también hoy, de la sana doctrina. Sí, en la iglesia hablan de sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Y no es lo que dicen ellos. Y entonces nos animamos a decir cualquier cosa sin entender realmente lo que estamos diciendo. ¿Qué es sana doctrina? Es importante que sepamos distinguir y reconocer esto. La sana doctrina es la enseñanza pura, conforme a lo que Dios ha querido revelar. Y tenemos que nosotros tener contentamiento en lo que Dios quiso revelar, porque eso es para nosotros. Es para nuestra enseñanza, es para nuestra corrección, es para nuestra edificación. Eso que Dios habló a través de su palabra, eso, y no otra cosa, no dogma de hombre, no enseñanza, ni metodología humana. Lo que Dios reveló en su palabra, eso es sana doctrina. Todo lo que el hombre dice ya está agregado. Algunos aclaran, otros oscurecen. Pero lo cierto es que aquello en lo cual el Hijo de Dios tiene que tener verdadero contentamiento es en lo que Dios ha querido revelar a través de su palabra, porque en ella está la esencia de la vida, por medio de la cual somos llevados al propósito y el plan de Dios. Entonces un corazón puro es el que permanece ligado a la palabra revelada, la sana doctrina. Por eso Pablo decía, pues algunos, versículo 6, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Versículo 7, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas.
Pablo, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 9. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. La ley no tiene vigencia hoy para el justo, para el que ha decidido vivir conforme a la verdad de Dios revelada en Cristo. Sino que la ley permanece vigente. ¿Para quién? Para los transgresores, para los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Por lo tanto, todo aquello que vaya en una dirección distinta, opuesta al testimonio del Dios vivo y verdadero, que es conforme a su verdad, la verdad única y absoluta. Todo lo que va en contra de eso se transforma en doctrina perversa, que no tiene que tener cabida en el corazón. Esto es muy importante, querido hermano, porque es la única manera de pelear la buena batalla, de correr la carrera y de guardar la fe, estando nutridos de la palabra del Dios vivo y verdadero, que ha sido manifestada de una manera completa y perfecta en Jesucristo el Señor. Le voy a contar un testimonio. Tengo contacto con una persona que lo conozco hace muchos años, algunos aquí lo conocen. Y los otros días él me manda un mensaje con un número nuevo, yo no lo conocí. Y me dice buenas noches, con todo, bendición. Y yo le respondí, entonces, como no sabía quién era, se iban en el estado, en el perfil, no había foto, había una imagen. Y le digo gracias, porque me dice la bendición, le digo gracias. Disculpame, quiero saber quién sos. Entonces él me cuenta, soy fulano tal. Entonces yo empiezo a dialogar, le digo, qué bueno amigo, me alegro de que podamos comunicarnos, estar en contacto. ¿Cómo estás? Entonces él me lanza esta palabra. Y pastores, doy gracias a Dios porque el Señor me libró de la muerte, ya que estuve consumiendo a full droga. Yo sé, los que lo conocen, no lo quiero mencionar, pero los que lo conocen saben de su problema. Y entonces empecé a escribir, porque cuando me siento quebrantado tengo que decirlo, no puedo callar la verdad de Dios que fluye dentro de mí. Entonces empecé a escribir, le dije, por favor, soltar eso, reacciona. ¿No te das cuenta que eso te lleva a esclavitud y un montón de cosas? Y él le responde, fíjense, hermano, él le responde, mira, como hay un amor, como uno que es fuerte, ¿no? Claro, él a lo mejor me está diciendo la verdad que esa palabra, en principio si hubiera quedado ahí el mensaje, le decía, bueno, gracias a Dios, pero por lo menos la palabra cayó y algo generó una reacción. Pero después lo que sigue, él tiene la costumbre de, como hace mucho, a mí no me gusta escribir esa manera, a mí escribir todo una sola vez, listo, ya está. Entonces escribe algo, manda, escribe otra cosa, manda, escribe otra cosa, manda. Y entre las cosas que empezó a mandar me dice, sí, tú sabes una cosa que es difícil, ¿no? Y ya no sé qué es difícil, se lo dije yo en el mensaje. Ya sé que es difícil, no ignoro la lucha en la cual se encuentra. Yo ahora, y eso es lo que me ocurre, ahora me estoy
profundo dolor. Hubo un matrimonio que un día a la noche, 10 de la noche, me manda un mensaje, 10 de la noche, ¿podemos llamarlo? Necesitamos hablar con usted. Sí, por supuesto. Estamos cerca de su casa, se le llamó. Vinieron. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Claro, cuando uno le habla, le da un consejo, es como que está allí como parte del bagaje del conocimiento, pero el consejo que está conectado con la palabra no siempre tiene el peso completo como resultado de la actitud del alma. Porque si la actitud del alma no es recibir de una manera sincera y abierta lo que a través de la palabra uno está entregando, y por supuesto no tiene ningún resultado, querido. ¿Y cuál es la consecuencia? Ahora uno de sus hijos se encuentra involucrado con este movimiento que hoy pulula por todos lados, el LGTBIQ, mamá. Entonces esta personita le dijo, mamá, ¿sabes qué? Me gusta la persona del mismo sexo. Quebrantamos. Entonces, ¿qué hicimos? Hablar de la necesidad de acercarnos, de corregir el rumbo, de dejar de hacer las cosas creyendo que la vida es un juego. Hermano, la vida no es un juego. Te pasa constantemente factura. Y si no nos determinamos a pararnos en Dios, y los vientos que soplan pueden llegar a transformarse en vientos huracanados, imposibles de detener. ¿Saben qué le dije yo a tu matrimonio? Le voy a decir una cosa, quiero que escuchen bien, que no se apresuren a evaluar lo que les digo, que presten atención. Y lo que les quiero decir es esto: ustedes están perdiendo, pero ¿saben una cosa? No perdieron la batalla final. Es el tiempo de hacer que nuestra vida se alinee con los planes y propósitos de Dios. Y lo que hoy es una derrota, mañana será una victoria. Por eso esto es tan valioso, querido hermano. Dejemos de jugar con cosas que muchas veces ni siquiera imaginamos el peso que tienen luego las consecuencias que acarrean. Y seamos conscientes de las realidades de Dios, las cuales toman un lugar preponderante en nuestra vida cuando la conciencia es buena y está limpia. Porque si la conciencia es buena y está limpia, hay garantía de que el corazón tan turbado y angustiado por las pruebas y circunstancias que la vida trae, encuentre en Dios la fortaleza, la firmeza, para que en medio de esos momentos donde las pruebas nos golpean, nos sacuden, podamos llegar al Señor con toda confianza y refugiarnos en Él y tomar valor en Él y apoyarnos decididamente para depender de Él. Y cuando la conciencia es buena y es limpia, tenemos garantía de que la fe a la vez también será sincera. Hay tanto para hablar de esto. Me gustaría que pudiéramos nosotros tener, cuando yo preparo estos mensajes, tener
como tuvo Esdras la posibilidad de juntar a todo el pueblo de Israel y hablarle de la palabra, desde temprano hasta el mediodía, de la palabra, porque lo que tiene resultado en nuestra vida es la palabra, querido. Los tiempos de alabanza y oración son extraordinarios, porque conectan el alma con ese trono de gloria, en donde el alma y el espíritu es vivificado. Pero la palabra tiene la virtud de ser un elemento tan poderoso que en el tiempo está siempre presente para ministrarnos y motivarnos a seguir adelante, aún a pesar de los momentos que puedan significar de mucha dificultad, momentos de aflicción y de dolor. Por eso Pablo decía: ten cuidado con cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Y para que no le quede duda, Pablo le afirma en el versículo 11: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Dónde está la sana doctrina? En el glorioso evangelio de Dios que ha sido manifestado en Cristo y está claramente revelado, establecido en la palabra, y que hoy está a nuestro favor, a disposición de aquel que lo quiere beber de la manera completa. Por eso el corazón puro es aquel que siempre acepta la palabra tal cual está allí revelada en el testimonio de Dios. Ese corazón que acepta la palabra tal cual ha sido revelada es un corazón que está preparado para dejar que el plan de Dios avance en esa vida, teniendo como brújula. ¿Cuál es la brújula para que el plan de Dios avance en la vida del cristiano, del discípulo? La fe sincera que proviene de Cristo, porque esa fe sincera que proviene de Cristo es la que genera buena conciencia, es la que también trae al corazón algo muy hermoso y que otros lo pueden comprobar: sinceridad y humildad, porque está el corazón inclinado ante Dios. Cuando esto sucede, querido hermano, tenemos a nuestro favor la posibilidad de alcanzar la confianza plena en Dios, en donde los argumentos del hombre pierden valor, pierden vigencia, y lo único que importa es la confianza en el Dios que se ha revelado, porque en esa confianza Dios me está preparando para hacer su voluntad, sin reservas, sin dudas, sin hipocresía, sin segunda intenciones, hacerlo de corazón, con la única motivación posible, que es la de buscar agradar a Dios. Y esto lo hacemos porque hay fe sincera y hay buena conciencia. Hay fe sincera y hay buena conciencia. Ahora déjame decirte esto y acá voy a terminar. Esto fue algo extraordinariamente importante en aquel tiempo para Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo era un joven que no tenía un carácter así bien rudo, un carácter listo para enfrentar la oposición. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que cuando en nuestra vida hay oposición y hay combate y hay lucha, dale gracias a Dios, porque Dios se está ocupando en que tu vida se fortalezca en Él. No te amilanes, no temas, no te amedrentes, no intentes escapar, deja
que Dios te guíe en esa batalla, porque allí, en medio de la batalla, está Él como poderoso gigante presente para darte la victoria, para sacarte en bendición, con paz. A medida que nos acercamos al tiempo de la segunda venida de Cristo, por eso Pablo le dice a Timoteo: Cristo nuestra esperanza. A medida que nos acercamos al tiempo de la segunda venida de Cristo, tiempo que no conocemos. Muchos se atreven a profetizar: no, ya viene, ya se ven las señales. ¿Qué se creen? ¿Se creen Dios? Yo puedo decirles que hay señales conforme a la palabra que se cumplieron, otras que se están cumpliendo, pero esas señales ya hace miles de años también se manifestaron. Y todavía eso es una evidencia de la fidelidad de Dios, que nos ayuda a reconocer el valor que tiene de estar unido a Él, vinculado definitivamente a Él. Pero ¿quién conoce el tiempo de la venida del Señor? Jesucristo lo dijo. Y acá voy otra vez al testimonio de la verdad de Dios. ¿Queremos tener fe sincera? Ahora hacemos la verdad de Dios que dijo. Jesucristo que dijo: respecto de ese tiempo, nadie, ni los ángeles, ni Él mismo en su condición encarnada, tenía posibilidad de conocer cuál era ese tiempo, sino solo mi Padre, dijo Jesucristo. El tiempo de la venida de Cristo solo lo conoce Dios. Yo puedo hablar de señales, no puedo decir cuándo va a venir Cristo, pero sí hay señales, eso es indiscutible. Entonces, el tiempo no lo conocemos, pero a medida que se acerca ese tiempo de la segunda venida del Señor, el cual, el valor de ese tiempo está vigente desde el momento en que Pablo le habla a Timoteo. ¿Cuánto tiempo pasó? Casi 2000 años. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que perdemos de vista aquello que Pedro explica en su epístola, que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios el tiempo es intrascendente. Dios lo hace manifiesto por causa de vos y de mí. Para el hombre es importante el tiempo. Para Dios el tiempo es un absoluto, es un valor perfecto, es el callo de Dios. Pero para el hombre es un gran problema, es un estorbo, es el trono. Por eso todo el tiempo estamos mirando el reloj, porque estamos limitados por el tiempo. Pero para Dios no. Ahora, a medida que se acerca el tiempo, una verdad extraordinaria. Y tenemos que tener, no me miren como si fuera riqueno, no soy riqueno, pero tenemos que tener el oído bien orientado, bien orientado. Si me escucha Bautista me reta, ¿no? Seguro. Tenemos que tener el oído bien orientado. ¿Cuál es el tiempo de la venida del Señor? ¿Cuál es el tiempo? No lo sé. Pero a medida que se acerca el tiempo de la venida del Señor, es relevante, es trascendente que el cristiano, el discípulo, entienda definitivamente que el hacer la voluntad de Dios es vital. Y de esto voy a hablar en otro mensaje, tomando 1 Tesalonicenses 5. Pero hacer la voluntad de Dios es vital. Hermano, ustedes me escucharon bien. Le hablé del tiempo de su venida. La verdad, yo personalmente no lo conozco. Ahora mi pregunta es esta.
si no conozco el tiempo de su venida? ¿Cuál es la referencia válida entonces? ¿Por qué hablo de una referencia válida? Porque necesito estar preparado haciendo su voluntad. ¿Cuál es la referencia? La referencia válida en cuanto a la inmediatez de mi preparación es entonces el tiempo de nuestra existencia. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el tiempo de tu existencia? Sergio, ¿cuál es el tiempo de tu existencia? No lo sé. No lo sé. ¿Alguno de ustedes conoce cuándo va a morir? ¿Alguno de ellos ni siquiera quiero saber? Yo tampoco lo sé. ¿Cuál es el tiempo de tu existencia? ¿Conoce la hora de tu muerte? ¿Verdad que no? Ahora, yo no estoy acá para transformarme en un predicador enigmático que solamente propone enigmas. No. Estoy aquí para hablar de incertezas en Dios. Y aunque lo que propongo parece ser un problema, porque si no conozco el tiempo de su vida, no conozco el tiempo de mi existencia, estoy en un problema, ¿no es cierto? Creo sinceramente que este es un asunto muy serio. Y entonces hago esta pregunta. Y esto es algo que cada uno lo tiene que responder personalmente. ¿Cuál es el tiempo de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el tiempo? Yo lo he entendido hace muchos años atrás, después de un trato duro que tuvo Dios con mi vida. La única manera de hacer la voluntad de Dios es ahora, pero la hora demanda que el corazón esté rendido. Para que ese corazón rendido, la manifestación del Espíritu de Dios traiga los cambios, las transformaciones que van a producir en nuestras vidas, elementos que van a revalorizar nuestra existencia, como por ejemplo, permanecer con una conciencia buena, limpia y una fe sincera. Por eso la gran pregunta es, si el tiempo de hacer la voluntad de Dios es ahora, debo preguntarme para reflexionar, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Qué estoy haciendo al respecto? Esto es una pregunta para hacerla en la intimidad con Dios, delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y termino con esto. Por la palabra puedo entender que hacer la voluntad de Dios requiere corazón puro, buena conciencia y fe sincera. ¿Y sabe una cosa? Le doy una buena noticia. Para todo esto puedo dar gracias a Dios, porque Dios ha provisto todo lo que necesito. Dios ha provisto todo lo que necesito, pero debo entender que el mecanismo de Dios funciona cuando todas las cosas son llevadas de acuerdo al testimonio de su verdad, de la palabra. Y en la verdad de Dios yo encuentro que para servir a Dios necesito un corazón puro, necesito buena conciencia y necesito fe sincera. Es necesario que entendamos, y con esto ya cierro, el asunto de la conciencia. Porque si hay buena conciencia, también hay fe sincera. Y cuando ambas
están juntas a la vez, buena conciencia y fe sincera, me aseguran una buena motivación en un corazón que está ligado a Dios con la decisión de servirle haciendo su voluntad. Amén. Le invito a estar en pie. Vamos a ir en este momento a participar de la mesa del Señor. Una de las maneras de honrar a Dios es siguiéndole fielmente con la fe sincera. Esa fe sincera nos ayuda a reconocer que Dios habló. Y cuando Dios habló, trajo a nuestra vida el testimonio de esa verdad que hace que nuestro ser entero pueda disfrutar y gozarse y alegrarse con el Señor en los planes y propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y en esos planes de Dios estaban tiempos como este. El Señor nos llama a acercarnos con gratitud y con fe sincera a su mesa para participar de la copa y del pan, que nos hablan de ese servicio realizado al Padre con un amor puro, testimonio que hoy produce en nosotros verdadera esperanza, porque ese Cristo venció a la muerte y su palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Por lo tanto, hoy tenemos la gran oportunidad de caminar unidos al Señor, experimentando día a día ese renuevo que es su presencia en el corazón, en donde la fe sincera está siendo un testimonio que llega ante el trono de la gracia.